special joint meeting of the Permanent Council and the Council for Integral Development convened to consider the items included in the draft order of business as contained in document CPOD 2009-15. I would like to inform the delegations that because of some pending obligations of the Ambassador of France that is present with us today, the chair is proposing to make a small change in the order of business. So we will have the presentation of the French ambassador as agenda item 2, and the second presentation will then be agenda item 3. Should delegations have no objections then to the order of business as proposed just now by the chair, I would like to proceed to adopt it. Adopted. Thank you. Esteemed colleagues, today's special joint meeting of the Permanent Council and the Council for Integral Development will focus on one of the most pressing issues confronting the world today, namely that of climate change. Climate change is indeed one of the biggest global challenges of our time, and its adverse effects are experienced by every single country in our region. Climate change threatens food security and the livelihood of people and ecosystems, and undermines our efforts to achieve inclusive and sustainable development. Recognizing this, the OAS General Assembly adopted resolution AG/Res 2818 during its 44th regular session in Asunción, Paraguay in 2014. With this resolution, the OAS agreed to, and I quote, strengthen efforts made with the General Secretariat of the OAS in support of member states towards the achievement of commitments made in the area of sustainable development and climate change in order to counter the adverse effects of climate change. Secondly, to build the capacity of states, populations, and vulnerable ecosystems to adapt to climate change, and to intensify efforts to mitigate greenhouse gas emissions in accordance with the principles, objectives, and provisions of the United Nations Framework Convention on Climate Change, unquote. Against this backdrop, we are privileged to be joined today by the French ambassador in charge of climate change negotiations for COP21, Ms. Laurence Toubiana. Ladies and gentlemen, the second item on our order of business is the statement by the French ambassador in charge of climate change negotiations for COP21. Distinguished colleagues, the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, COP21, is expected to take place in Paris, France this coming December. In this respect, we are pleased to welcome to today's meeting the Ambassador of France in charge of international climate negotiations, Ambassador Laurence Toubiana. Ambassador Toubiana is also the special representative of Mr. Laurent Fabius, the French Minister of Foreign Affairs and International Development for the Paris Climate 2015 Conference, the COP21. Ambassador Toubiana, on behalf of the Permanent Council and of CD, I welcome you to this special joint meeting of the Permanent Council and the Council for Integral Development of the OAS. Ambassador Toubiana is a globally recognized specialist of climate change and development issues. In 2002, I should say 2001, excuse me, she founded the Institute for Sustainable Development and International Relations. She has authored over 100 papers, reports, and books on these topics. She also advised the former Prime Minister of France, Lionel Jospin, on sustainable development issues between 1998 and 2002, and held the position of Director of Global Public Goods at the Ministry of Foreign Affairs from 2009 to 2010. In addition, Ambassador Toubiana currently chairs the Administrative Council of the French Development Agency.
She also co-chairs the Executive Committee of the Sustainable Development Solutions Network and is a member of the United Nations Scientific Advisory Board. On behalf of the Permanent Council and the Inter-American Council for Integral Development, I would like again to welcome Ambassador Tubiana to our meeting, and I would like to invite her to share with us the information that she wanted to share with the Permanent Council regarding the upcoming COP21. The floor is yours, Ambassador. Thank you, Madam President. Estimados colegas, excelencias, soy muy feliz de estar con ustedes en esta ocasión para intercambiar ideas. Soy muy triste a la vez porque por razones de la tempestad de nieve ayer tendré que salir muy rápidamente, entonces, pero está Manuel Pulgar Vidal ahí, que es el piloto de la COP20, que va a ser el copiloto de la COP21 en una forma, así que estoy muy segura que nadie, usted no van a perder mucho. Chers amis, je voudrais revenir et exprimer à quel point votre organisation joue pour nous un rôle essentiel dans la préparation de la COP21 à Paris. Comme le rappelait l'ambassadeur du Pérou auprès de cette organisation, l'OEA a été la mère de beaucoup de décisions internationales, beaucoup de principes internationaux. Et au fond, la préparation que vous aurez dans différents moments de cette année, avant le mois de décembre, peut au fond nous permettre de travailler les principes, le cadre, et d'inspirer ce qui devra être le cœur de l'accord de Paris. Donc, pour l'histoire de cette institution, de l'OEA, pour sa capacité à faire naître de nouvelles idées, de nouveaux principes de droit international, de vision internationale, je voudrais m'assurer que vous nous accompagnerez dans la préparation de cette COP de Paris, qui est un moment important, un tournant, certainement dans la constitution d'un régime pour le climat qui soit efficace et ambitieux. Nous avons 4 objectifs que nous partageons avec, et qui ont été nés au fond de la collaboration, de la conduite de la COP 20 à Lima et de la collaboration ensuite avec les équipes de Manuel Pulgar Vidal, qui sont, bien sûr, le premier objectif est de construire un accord durable qui nous emmène au-delà, maintenant dans cette nouvelle phase où nous devons maintenant réorienter les économies de façon différente. Cet accord, il y a encore beaucoup de travail. Cette organisation peut au fond préparer une grande base de cet accord sur la base du texte qui est sorti à Genève et toutes les discussions formelles ou informelles que vous pourrez organiser dans la région nous permettra d'avoir une vision de l'OEA qui, au fond, comme région, peut apporter cette vision à Paris en décembre 2015. Le deuxième élément de ce que nous appelons la composante de l'Alliance de Paris pour l'action sur le climat, ce sont les contributions de chaque pays. Et ces contributions, tout le monde les prépare, et vraiment, je crois que tous les efforts doivent être faits pour que cette volonté des pays d'aller de l'avant soit manifeste, soit délivrée à temps, pour que ça puisse faire le deuxième pilier de cette Alliance de Paris. Le troisième élément, c'est la question du financement de cette transformation profonde des économies. Et là encore, je crois que les discussions que vous avez à différentes étapes de votre processus de travail peuvent éclairer quels sont au fond les nouveaux mécanismes financiers que nous devons générer pour financer ce qui est avant tout un énorme programme d'investissement bien sûr pour le climat, mais d'investissement aussi pour un développement durable, d'investissement dans l'inclusion sociale, dans un développement plus respectueux des ressources naturelles et un développement qui nous donne une vision de la modernité différente. Et ce financement, il y a beaucoup d'institutions, j'en parlais à l'instant, de la région qui ont déjà beaucoup d'idées, beaucoup d'expériences. Partager ces expériences, proposer de nouveaux instruments, peut-être ayant une réflexion particulière sur comment les banques de développement de chaque pays, les banques régionales qui sont actives,
peuvent aussi dessiner un peu ce que devrait être ce nouveau système financier international qui financerait cette transition, évidemment à l'inverse de ce qui a été fait jusqu'à présent. Le quatrième pilier de cette Alliance de Paris, c'est ce que Manuel Pulgar Vidal et le gouvernement du Pérou ont lancé à Lima. C'est l'implication de tous les acteurs non gouvernementaux dans une action qui supporte ce que peuvent faire les gouvernements. Ce sont les entreprises, ce sont les autorités locales, les villes, les régions. Ce sont aussi les initiatives de beaucoup d'acteurs qui doivent trouver leur place dans la construction de ce nouveau régime climatique. Encore une fois, la manière dont le développement peut être pensé dans le futur va dépendre de cette énergie, de cette innovation, de ces capacités de beaucoup d'échelons de la vie politique et de la vie économique de la région qui vont proposer des solutions innovantes. Et à Paris, le quatrième pilier de cette alliance, ce sont les actions, les projections, les visions de ces acteurs non gouvernementaux, tant du côté des entreprises que du côté, encore une fois, des autorités locales. Ces nouveaux partenariats que nous devons développer, il faut vraiment en trouver la philosophie, la démonstration, pour que tout le monde, au fond, à sortir de Paris en 12 décembre, Paris n'est pas une fin, c'est un tournant dans un processus. Et au fond, à Paris, le succès de Paris devrait être que le 12 décembre au matin, tous les acteurs impliqués se disent « nous sommes sur un nouveau cours du développement économique ». C'est un développement économique qui est bénéfique, il est respectueux, il est durable, il est respectueux pour les ressources, il va nous permettre de lutter efficacement contre le changement climatique, mais il est profondément aussi inclusif. C'est une nouvelle manière pour les entreprises de travailler, c'est une nouvelle manière pour les autorités locales de construire leurs plans. Encore une fois, et je terminerai par là, la région a montré l'exemple dans beaucoup de domaines. Puisse cette région amener toute cette compétence à Paris, puisse cette région, notamment avec la région dans laquelle je travaille, l'Europe, puisse lier avec les visions européennes quelque chose qui nous fasse un bloc de vision du futur, de vision moderne du futur, et qui mette tous les acteurs en action, qui les aligne. Et je crois que c'est ce qui a fait largement le succès de Lima, et ce succès puisse être apporté comme une pierre absolument essentielle à la réussite de Paris. Je vous remercie, en m'excusant encore de mon départ précipité, mais ce sont les conditions climatiques et atmosphériques qui m'ont obligé à le faire. Encore une fois, je compte beaucoup sur cette coalition des esprits progressistes que vous représentez, et j'espère que nous compterons sur chacun d'entre vous à Paris sous la houlette qui continuera de Manuel Pulgar Vidal. Merci. Thank you, Ambassador Tubiana. Regretfully, the ambassador will not be able to stay with us because she has some pending obligations, but delegations will have the opportunity to raise their comments after the presentation of Minister Vidal. So with that, I would like to thank you for being with us today, Ambassador, and we wish you all the luck in your further endeavors towards the success of COP21 in Paris. Thank you so much. Thank you. Distinguished representatives, we are privileged to be joined today by the Minister of Environment of Peru and President of the 20th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Mr. Manuel Pulgar Vidal. Minister Pulgar Vidal, on behalf of the Permanent Council and the Council for Integral Development, I'm pleased to offer you a warm welcome to the House of the Americas. Distinguished colleagues, as member states know,
the Conference of States Parties is the main decision-making body of the United Nations Convention on Climate Change. At the Conference of Parties, states parties review the implementation of the convention and any other legal instruments that the conference adopts and take decisions necessary to promote the effective implementation of the convention, including institutional and administrative arrangements. The last Conference of Parties was successfully concluded in December 2014 in Peru, Lima. On that occasion, states parties made a number of decisions on various topics related to the convention, including the Lima Call for Climate Action, national adaptation plans, long-term climate finance, and the Lima Ministerial Declaration on Education and Awareness Raising, among others. In accordance with our item on the order of business, Mr. Pulgar Fidal will share with us the outcome of this important meeting. Esteemed colleagues, Minister Pulgar Fidal is a lawyer who graduated from the Pontifical Catholic University of Peru, specializing in environmental law and policy. He has held various positions in the area of environmental protection, namely as a board member of the Agency for Environmental Assessment and Control, as the chairman of the board of directors of the Permanent Seminar for Agricultural Research, as the director of the National Fund for State Protected Natural Areas, and as the director of the Fund for Forestry Development Protection. He was also a member of the advisory board of the UNDP Peru Human Development Report of 2012, and a representative of the governing board of the Andes Alliance, a regional alliance for conservation training. He also served within the context of the Inter-American Association for Environmental Defense, which comprises 10 environmental law organizations of the hemisphere. Minister Pulgar Fidal has done a variety of national and international consultancies and research projects on environmental issues. He has also been a panelist and a speaker at national and international conferences, and has published and or edited a series of research articles and papers. Minister Pulgar Fidal, it is my pleasure to offer the floor now for your presentation. Go ahead. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias, señores, señoras embajadores. Gracias por la oportunidad de compartir en esta sesión conjunta del Consejo Permanente y del Consejo para el Desarrollo Integral reflexiones alrededor del debate climático y del debate del desarrollo. Y quiero formular una reflexión con un enfoque fundamentalmente político, porque hay que entender que el Consejo Permanente y el Consejo del Desarrollo Integral de la Organización de los Estados Americanos es un espacio de articulación hemisférica política, y se requiere este enfoque político para que podamos cumplir al final de este año con la meta global de contar con un acuerdo climático global, vinculante, aplicable a todos y que permita enfrentar las consecuencias del cambio climático. Por lo cual voy a ir de lo genérico que es el debate del desarrollo a lo específico que tiene que ver con las expectativas de lo que queremos obtener en París y de la manera como podemos alcanzar dicho objetivo. Y empezaré con la primera reflexión que tiene que ver a lo que el mundo de hoy se enfrenta en el debate de lo que constituye el nuevo paradigma del desarrollo. Han pasado más de 20 años ya, cuando en Río 92 se acuñó como resultado del debate entre estados en esa conferencia el concepto del desarrollo sostenible. Y en realidad han pasado más de 25 años desde que el concepto del desarrollo sostenible se acuñó como tal, como concepto, como resultado del informe de la Comisión Brundtland. Y no obstante haber transcurrido 25 años o un poco más de este concepto,
Nunca como hoy el concepto de la sostenibilidad ha vuelto a tomar relevancia y se ha convertido en un objetivo a partir del cual el mundo tomará decisiones y definirá objetivos de desarrollo sostenible concretos que además considerarán e incorporarán una métrica que permitirá medir sus resultados. Con lo cual, a objetivos como pobreza, hambre, vida sana, agua y saneamiento, se le sumarán objetivos muy concretos de energía segura, infraestructura resiliente, ciudades sostenibles, bosques, justicia, entre otros. Es decir, estamos en un momento donde el concepto de sostenibilidad nos incorpora a nuevas variables a partir del cual el mundo va a asumir una métrica y va a empezar a ser medido, lo que determina que para el mundo el concepto de la sostenibilidad, en un momento en el cual en especial estamos viviendo muchos debates ideológicos, el mundo encuentra en el concepto de la sostenibilidad una manera clara y objetiva de orientarnos hacia un nuevo paradigma de desarrollo. Y creo que ese es un elemento central a tener en consideración porque nos obliga como Estados a asumir a su vez nuestras propias tareas internas. ¿Qué va a significar el concepto de infraestructura resiliente? ¿Cómo podemos establecer, como ya viene ocurriendo en algunas regiones del mundo, como Filipinas, establecer mecanismos para, frente a las amenazas climáticas, definir fondos para cubrir esta infraestructura resiliente? ¿Cómo vamos a enfocar algo en lo cual el hemisferio probablemente, especialmente América Latina, ha estado muy detrás, el concepto de las ciudades sostenibles? ¿Qué implica mejorar las condiciones de vida en conceptos tales como construcciones sostenibles, transporte sostenible, todo el tema de manejo adecuado, además a partir de conceptos como la reducción, reutilización o reciclaje de residuos? Son conceptos fundamentales que lo que nos establecen es una nueva mirada al desarrollo. Pero no solamente es la discusión de los objetivos de desarrollo sostenible lo que enmarca el enfoque del nuevo paradigma de desarrollo. Lo son también otros debates. El segundo en importancia es el debate sobre la economía verde, que debemos a su vez recordar que en Río +20, hace apenas 3 años, se definió un mandato para que los países con claridad definieran internamente y sustentados en su propia realidad lo que constituía este concepto de economía verde, que de manera genérica uno puede señalar que establece una condición de mantener tasas de crecimiento creciente, pero con una consideración del estado o la situación del patrimonio natural, es decir, considerar el patrimonio natural como parte de la infraestructura productiva para poder medirla y establecer con precisión cuál es la real tasa de crecimiento. Pero además la economía verde no solamente tiene a la infraestructura natural como un componente central, sino que tiene el concepto de tecnologías limpias, el concepto de bajas emisiones de carbono, el concepto de empleo verde, como nuevas aproximaciones a algo que en el pasado no se consideraba. Y ya viene ocurriendo que algunos países han aprobado sus estrategias de economía verde. Chile lo aprobó en diciembre de 2013. México me parece que está a punto de aprobarlo, si es que ya no lo hizo. Colombia viene trabajando en el mismo. Pero creo que todos los países merecen llevar a cabo internamente debates de lo que constituye esta nueva aproximación a la economía, una aproximación que trae el concepto de la sostenibilidad al concepto del crecimiento económico. Un tercer elemento de este debate, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, con los objetivos de la economía verde, tiene que ver con el debate climático, porque el debate climático definitivamente representa una nueva mirada al mundo del 2050 y el mundo de finales de siglo. Y es un tema al cual me voy a concentrar en un momento más. Y finalmente están los objetivos que un conjunto de países como el Perú tienen para incorporarse en los grupos de economías desarrolladas. El Perú está iniciando su programa País para ser parte de la OCDE. Colombia está en pleno proceso. Chile forma parte, México también. Lo que quiero decir, porque no quiero utilizar a los países como ejemplo, es que todo este debate son piezas de lo mismo. Es un debate de desarrollo. Y espacios como la Organización de los Estados Americanos y el Consejo Permanente y el Consejo de Desarrollo Integral son un espacio valioso para reconocer cómo se pueden articular políticas
y cómo incluso en el marco de no ser un hemisferio absolutamente unido desde una perspectiva ideológica, podemos encontrar bases comunes para la discusión, que es fundamental en el debate climático, que es al cual me quiero concentrar. Entonces, esa es mi primera reflexión. Estamos en un momento especial, estamos en un momento en donde la mirada del desarrollo de los próximos 15 o 20 años va a ser significativamente distinta a la que teníamos hace muy poco tiempo. Estamos en un momento en el cual las decisiones que se van a adoptar, se estima que en junio en la Asamblea General de Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en diciembre en París, va a establecer una nueva mirada a las economías, al crecimiento, al desarrollo, a la inclusión, a la infraestructura y a un conjunto de otros temas. Y creo que ese es un elemento central y por eso reconozco como muy valioso lo que la Secretaría para el Desarrollo Integral viene realizando al interior o al seno de esta organización, que es una mirada abierta a todas estas perspectivas y todas estas aproximaciones. Lo que me lleva a la segunda reflexión, la reflexión política sobre el debate climático. El debate climático es un debate complejo, es un debate donde los 195 estados que intervienen lo hacen desde distintas perspectivas, en función a sus distintas necesidades, reconociendo sus propias realidades y planteando sus propias demandas. Es interesante y requiere algún nivel de análisis reconocer que, a diferencia de la manera como habitualmente se estructura el mundo por razones de comercio, por razones de economía, por razones de integración, en el debate climático los bloques tienen otra organización. Y así, por ejemplo, los bloques en el debate climático lo hacen en función, en algunos casos a niveles de desarrollo, en algunos casos a niveles de biodiversidad. Está la coalición del bosque tropical, en algunos casos porque comparten alguna aproximación económica, está la Alianza de Países Independientes de América Latina y el Caribe. Lo están por su nivel de vulnerabilidad. Está la Alianza de los Estados Insulares, que son altamente vulnerables. Están algunos que solamente comparten algunos elementos y por eso ese bloque de negociación se llama los like-minded, los que piensan igual fundamentalmente, no en todo, sino tan solo en algunos conceptos. Eso es un elemento central, reconocer que hay bloques de negociación que no son los que habitualmente se presentan en este debate, es central para entender la complejidad del mismo y para entender que en el debate climático las condiciones de vulnerabilidad, las condiciones de adaptación y las condiciones de mitigación, que son los tres elementos centrales del debate, siguen muy presentes. Y quiero rápidamente hacer un análisis sobre cada uno de los tres en función a la realidad política del mundo, para luego pasar ya más específicamente a en qué momento nos encontramos en este debate climático. En relación al concepto de vulnerabilidad, de hecho el mundo se enfrenta a condiciones de vulnerabilidad que tienen una doble mirada, la mirada de la vulnerabilidad natural, es decir, estados o países que son naturalmente vulnerables a estas consecuencias del cambio climático, y la vulnerabilidad material, es decir, la vulnerabilidad que tiene que ver con la capacidad que tienen los propios estados para resistir las consecuencias del cambio climático. Y esas son dos miradas fundamentales, porque son dos miradas que llevan a un alto nivel de exigencia y demanda en este debate climático. Quiero que se cree el mecanismo de pérdidas y daños porque somos estados altamente vulnerables, somos estados insulares que se están hundiendo por el incremento del nivel del mar. Ahí hay un concepto que combina la vulnerabilidad material con la vulnerabilidad natural. Y es este concepto de vulnerabilidad el que determina los niveles de exigencia, pero lo que determina a su vez tener y estar claros sobre cómo vamos a utilizar los recursos que el mundo empieza a crear para enfrentar este debate climático. Dicho de otra manera, la pregunta, especialmente desde Copenhague, ha venido siendo: ¿cuántos recursos se requiere para la adaptación? ¿Cómo debemos atender a los países más vulnerables y más pobres? ¿En qué se van a gastar los recursos y cómo van a ser medidos los resultados? Entonces, el mundo en el debate climático se enfrenta a la altísima demanda de países muy vulnerables versus a la desconfianza sobre el concepto de cuánto debe poner cada quien y quiénes son los obligados a poner dinero sobre la mesa y cómo se van a utilizar adecuadamente los recursos.
Y entonces este es un elemento central que es el de la generación de confianza para que el debate climático fluya. En el Perú, en la última COP20, se obtuvo felizmente una primera movilización de recursos para el Fondo Verde del Clima, 11.200 millones de dólares. Sin embargo, si uno recuerda que el compromiso asumido en el Acuerdo de Copenhague fue de 100.000 millones de dólares anuales a partir del año 2020, queda clarísimo que estamos todavía muy lejos de la meta. Sin embargo, uno debe reconocer como positivo que esta primera movilización de recursos era una señal política para decirle al mundo: aquí están los primeros recursos, ahora definamos con claridad cómo se van a utilizar y empecemos a hacer distribución de recursos, entrega de recursos especialmente a los más vulnerables. Entonces, el concepto de la vulnerabilidad es un concepto central en este debate climático y determina en función a qué tanto es material, qué tanto es natural, quiénes deben ser beneficiarios de estos recursos, pero bajo qué condiciones. Lo que me lleva al segundo concepto, el concepto de la adaptación. Concepto que se ha convertido además en un elemento central del debate climático, el alcance o el scope. ¿Qué tanto debemos establecer medidas de mitigación? ¿Qué tanto debemos incorporar medidas de adaptación? Para ponérselos en muy claro, lo que viene diciendo el debate climático es que las economías emergentes, es decir, aquellas que están en vías o en camino al desarrollo, quieren incorporar adaptación para no cumplir con sus acciones de mitigación. Los países más desarrollados dicen debiera ser tan solo mitigación. Los países más vulnerables no les interesa mucho este alcance, les interesan las finanzas climáticas y los mecanismos de compensación. Entonces hay un elemento bien interesante en lo que se llama el scope, porque tiene que ver con cuántos obligan los países desarrollados y cómo ingresan a mecanismos de obligaciones o no, para no prejuzgar las economías emergentes, y qué rol cumplen las economías en vías de desarrollo o los países más pobres. Entonces, el concepto de adaptación es un concepto central. El concepto de adaptación es un concepto muy demandado por América Latina y el Caribe, especialmente América Latina. El Caribe reclama más pérdidas y daños como mecanismos de compensación. Pero el concepto de adaptación, a su vez, requiere, y creo que ahí hay un rol central en la Secretaría para el Desarrollo Integral o en la Secretaría de Desarrollo Sostenible, una agenda más desarrollada. Dicho de otra manera, es fácil establecer una métrica para mitigación, pero ¿cómo podemos definir una métrica para adaptación? Es decir, ¿cómo mido a través de la adaptación cuánto estoy contribuyendo a enfrentar el problema global? Entonces, adaptación a veces se convierte en un término, pero su contenido es el que tiene que ser más desarrollado. Y en ese sentido, CEPAL está contribuyendo con Chile, Brasil y México a un debate de esa naturaleza. Pero necesitamos profundizar más, porque cuando América Latina en el debate climático se enfrenta a la pregunta ¿y qué incluye adaptación?, a veces no estamos en capacidad suficiente para responder. Significa esto, así se mide, así contribuye a enfrentar el problema global. Entonces, la agenda de adaptación es elemento central para América Latina, es elemento central para el hemisferio, siempre y cuando estemos en capacidad de contribuir más significativamente a definir su alcance. Y la tercera agenda es la agenda de mitigación. Y la agenda de mitigación tiene, de hecho, en las contribuciones nacionales que cada país tiene que poner sobre la mesa este año, a un elemento central y nuclear. Creemos, y personalmente creo, que la contribución nacional se va a convertir en un elemento nuclear para el desarrollo de agendas climáticas domésticas y para la definición de una agenda climática global. Porque es en la contribución nacional donde voy a justamente señalar cómo voy a mitigar, en cuánto tiempo voy a mitigar y con qué acciones voy a mitigar. Aunque hay que reconocer a su vez que felizmente en la COP20 se dijo que también se puede facultativamente incorporar elementos de adaptación para aliviar esta discusión sobre el alcance o el scope. Entonces, el concepto de mitigación va a estar fuertemente reflejado en la contribución nacional. Pero la realidad de cada uno de los países del mundo y el hemisferio muestra que cada uno orientará la mitigación en función a lo que constituyen sus fuentes de emisión. Y lo que quiero decir aquí es que el mundo, y en especial la región o el hemisferio, se enfrenta países con cobertura boscosa importante como el Perú y
todos los países amazónicos, a una realidad en donde la principal fuente de emisión es la deforestación y el cambio de uso del suelo, y que curiosamente no tiene como fuente una actividad económica, sino en especial condiciones de pobreza. Dicho de otra manera, uno no puede atribuir a las cuestiones vinculadas a deforestación o cambio de uso del suelo de un país como el Perú, uno no puede atribuir responsabilidad a algún operador económico, porque esa deforestación es mayor y masivamente resultado de procesos de migración de gente que va de las montañas al bosque. Y entonces ahí el punto, cómo lidio con una situación en donde no hay un operador económico involucrado. Entonces la agenda de mitigación se convierte en un elemento central. En otros países, en especial los que empiezan a tener un crecimiento más significativo del PBI, el gran reto es la energía. Y cuando hablamos de mitigación vinculado a fuentes de energía, de hecho el elemento central es la incorporación de fuentes de energía renovable no convencional, energía eólica, energía solar, energía geotérmica, mareomotriz, o aquella que pueda estar disponible en el estado o en el país que corresponda. Pero no todos los países muestran las mismas condiciones, y este debate se encuentra políticamente sujeto al tema del precio del petróleo, cuánto es que va a mejorar las condiciones de mitigación si el petróleo ha bajado a tales precios que los que tiene hoy día, cómo podemos tener una agenda de mitigación si hay estas operaciones para gas de esquisto, que ha hecho que el precio del gas natural disminuya significativamente, cómo podemos hacer para reemplazar fuentes de energía cuando todavía la tecnología no es lo suficientemente eficiente para la generación. Creo que el mundo requiere una discusión central en temas de energía, en cómo podemos mejorar las condiciones para favorecer energías renovables no convencionales y cómo podemos ir eliminando lo que constituye una distorsión significativa, que es los subsidios a los combustibles fósiles. El mundo se orienta, uno, a la eliminación progresiva de subsidios a los combustibles fósiles y dos, a establecer un precio claro al carbón. Esos son dos debates que cada país debe darse internamente. Cuando uno, a mí como ministro del Ambiente me ha tocado llevarlo a mi país, de inmediato hay gente que cree que uno es un revolucionario, que me quieren poner un impuesto, y lo que uno dice, no señores, el mundo del 2050 debe ser eventualmente un mundo sin subsidios a los combustibles fósiles o eventualmente un mundo donde el carbón tiene precio. Entonces vayamos iniciando este diálogo y esta conversación porque nos va a llegar definitivamente. Aquí hay un elemento central. Cuando uno escucha que Europa plantea una reducción del 30%, me parece que es la que planteó al año 2030, y cuando la Unión Europea y China plantean a Estados Unidos un 28%, Suiza acaba de presentar su contribución nacional y plantea una reducción, me parece que del 30% al 2050, no recuerdo los años, queda clarísimo que el mundo del 2030 y el mundo del 2050 va a ser un mundo con otra tecnología, con otros patrones constructivos, con otro tipo de infraestructura, con otras fuentes de energía que el que hoy día tenemos y eventualmente un mundo con otros mercados. Entonces, este debate climático es un debate central porque es justamente lo que hoy día se está discutiendo. Entonces, quería traer eso como aproximación general al debate al debate climático, para entrar, porque sé que no puedo tomar tanto tiempo, a lo que constituye hoy día el debate en sí y el debate de las COPs. Hay que recordar que el año 2009 Copenhague fracasó en intentar definir una solución al problema climático a través de un acuerdo. Y al fracasar, el mundo perdió la oportunidad de tener un proceso que reemplazase o complementase inmediatamente el vencimiento de la vigencia del Protocolo de Kioto. Hay que recordar que el Protocolo de Kioto estableció un periodo de compromiso de vencimiento al 2012. Cuando se organiza la COP de Copenhague, lo que se buscaba es que se cierre un nuevo acuerdo que entrase en vigencia el 2013 y que hubiera una transición ordenada post-Kioto hacia un futuro climático más responsable. Cuando fracasa Copenhague, entonces el mundo se encontró y se enfrentó de inmediato a una situación de pesimismo en relación a la eventual pérdida de una gobernanza climática global.
¿no? Este proceso de tomar decisiones como estados para establecer compromisos, algunos consideraban que se había perdido. Por eso muchos reconocen válidamente el rol y la responsabilidad que tuvo México en la COP de Cancún del año 2010 de rescatar este proceso. Y todos saben que un par de años después, en Durban, un año después en realidad, en Durban, el año 2011, se estableció un nuevo proceso. El proceso que dice que no más tarde de 2015 debemos contar con un acuerdo climático vinculante, aplicable a todos y que pueda enfrentar las consecuencias del cambio climático. Por eso uno tiene que entender la COP de Varsovia del 2013, la COP de Lima del 2014 y la COP de París del 2015 de este año como un proceso. Un proceso en donde, por ejemplo, Varsovia, hay que reconocerle que avanzó significativamente la agenda de Red+, es decir, la agenda vinculada a los bosques. A Varsovia hay que reconocerle que estableció el concepto de las contribuciones nacionales, las contribuciones determinadas nacionales, las INDCs. A Varsovia hay que reconocerle que incorporó un mecanismo que institucionalizó como primer paso el concepto de pérdidas y daños. Es decir, a todos los que miran Varsovia con pesimismo, como que fue un fracaso, hay que recordarles que fue el primer paso de 3 que debían darse para lograr un acuerdo climático. Culminado Varsovia el año 2013, durante todo el año 2014 se produjeron un conjunto de elementos que generaron un espíritu muy positivo para que Lima en la COP20 fuera exitosa y sentara las bases para la COP21 que se celebra este año en París. El acuerdo de la Unión Europea, el acuerdo conjunto de Estados Unidos y China, la cumbre del secretario general de Naciones Unidas, el 5º reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que paréntesis es fundamental y estábamos conversando con la secretaria de la Secretaría para el Desarrollo Integral, lo importante que es la vinculación con la ciencia, vincular el debate climático a la ciencia, transmitir desde la ciencia la necesidad urgente de tomar decisiones. Todos esos fueron elementos positivos para crear lo que nosotros llamamos el espíritu de Lima. Y como hablábamos con la embajadora tubiana, ahora más temprano y hace unos días en Ginebra, decíamos, si vamos a tener el mismo conjunto de buenas noticias y buenas señales políticas durante este año para preparar el momentum de París, o si vamos a tener que crearlas, ¿no? Porque a veces eventualmente uno tiene que crear esos espacios. Entonces ahí hay un primer elemento a tener en cuenta. Lima recibió muchos elementos positivos. París lo puede hacer si nos concentramos en crear las condiciones para que ello sea así. ¿Qué podemos avanzar en finanzas? ¿Cómo puede un espacio como la OEA crear una posición hemisférica común? Aunque sea muy básica, pero eso ayuda, eso contribuye. ¿Cómo podemos establecer un reconocimiento de actores estatales y no estatales? Eso es un elemento que crearía ese momentum para París. Y Lima tuvo algunos resultados muy concretos y muy positivos. Por ejemplo, el llamado para la acción climática de Lima reconoció de manera expresa el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, que es una exigencia recurrente, que todavía requiere una materialización clara de cómo se va a reflejar, pero fue muy bueno que se pusiera el principio de manera expresa en el documento. A su vez, resolvió en parte el problema del alcance, incluir adaptación y mitigación. Tuvo referencias claras al rol de las contribuciones nacionales y el análisis que se debe hacer sobre los efectos agregados de estas contribuciones nacionales, sobre lo cual me voy a referir en un momento más. Fue bastante bueno en aprobar 2 elementos para un texto de negociación, que 2 meses después, en febrero, hace 2 semanas, ya se ha convertido en un texto de negociación formal, el texto de Ginebra. O sea, ya al final el mundo tiene un texto de negociación que vale la pena ser mirado y vale la pena ser revisado. Entonces, Lima generó esas condiciones, además con la aprobación de un programa de trabajo sobre género, una declaración sobre educación, una capacidad participativa de sociedad civil, pero con lo que dijo la embajadora tubiana, la incorporación en el debate gubernamental de actores no estatales. Entonces creo que Lima sentó las bases para que París también sea exitoso. Y esta va a ser la última parte de mi reflexión, que creo que es fundamental. ¿Cómo trabajar de aquí a París?
qué es lo que necesitamos para que París sea exitoso. Y antes de entrar a esa reflexión final, sí quiero decirles que todos tenemos que coincidir que el mundo no puede fracasar en París, que el mundo tiene que alcanzar un acuerdo climático este año. Nosotros somos representantes de Estado, somos tomadores de decisión y tenemos que estar en capacidad de lograr consenso para firmar un acuerdo en París. No se puede repetir la experiencia de Copenhague, aunque también vale la pena en positivo decir que las condiciones que precedieron a Copenhague fueron bastante negativas frente a las condiciones que hoy día tenemos. Entonces creo que el mundo debe caminar con optimismo a que en París se suscriba un acuerdo. Ese es el objetivo que debemos tener todos, sin limitación, sin restricción. Podemos todavía discrepar, podemos discernir en muchas de las opiniones, pero no debemos olvidar que ese es el objetivo. Por eso hoy día también en una conversación previa a esta sesión hablábamos, ¿y qué se puede hacer? Si tenemos claridad en el objetivo, todas las acciones deben estar orientadas a ese objetivo. De París tiene que salir un acuerdo. Pero a su vez, ese acuerdo tiene que tener un principio que nos permita eliminar el estrés y la angustia. Hay vida después de París. Es decir, en París se va a firmar un acuerdo que lo que va a establecer es medidas muy concretas para enfrentar el problema climático, pero también procesos futuros. Es decir, después de la COP21 habrá una COP22, habrá una COP23 y el mundo seguirá evolucionando y mejorando los acuerdos que se vayan obteniendo para enfrentar el problema climático a lo largo del tiempo. No es que todo acaba el 2015 y todos desapareceremos, no. Hay que tomar decisiones claras, firmes, concluyentes, sí, pero seguirán habiendo procesos futuros y creo que eso es importante tener en cuenta. ¿Cómo trabajar en el camino a París? En 4 vías. La primera vía, la vía formal de negociación. La vía formal de negociación que acaba de tener la reunión del ADP en Ginebra hace 2 o 3 semanas, que continuará en junio, que tendrá otra reunión entre agosto y septiembre y finalmente una en octubre. Y se espera que en octubre haya ya un borrador de acuerdo muy maduro que pueda ser suscrito en París. Pero ese es el espacio formal de negociación. Ese es el ADP y creo que vale la pena entrar y revisar todas las opciones que ese texto de negociación presenta. Pero hay que ir un paso más allá. No solamente hay que considerar las reuniones formales, hay que considerar las reuniones no formales de negociación. Y estas son las que, por ejemplo, el Perú va a organizar con negociadores el 22 y 23 de marzo, lo que va nuevamente a organizar el secretario general de Naciones Unidas en Nueva York este año, en junio, todos aquellos espacios, incluso este espacio que pueda constituir un lugar donde la negociación avance. Y en esta vía o en este track de negociación hay que resolver conceptos como legalmente vinculante, el legally binding es un drama todavía para algunos estados, la estructura del acuerdo, el MRV, monitoreo, reporte y verificación, que tiene que ver con el enforcement, eso es un elemento fundamental. Hay que terminar de resolver el tema del scope, dejar más claro este tema de adaptación y mitigación. Hay que avanzar en pérdidas y daños, una demanda fuertemente en los países del Caribe, absolutamente legítima. Hay que establecer la ambición pre-2020, porque el acuerdo que se firme este año recién entra en vigencia en 2020. ¿Qué pasa en este interín? ¿Cómo hacemos que los países desarrollados cumplan sus obligaciones? Y hay que establecer respuestas todavía sobre finanzas climáticas. Entonces, son 6 o 7 temas centrales de negociación que tienen que resolverse. El segundo track o la segunda vía es la vía de lo que Laurence ya mencionó, es esta declaración de acción climática Lima-París que suscribimos en diciembre. Por primera vez en Lima se estableció una sección de alto nivel que incorporó actores estatales y no estatales. Y fue muy positivo porque hoy día en el debate climático probablemente está pasando más cosas fuera del debate gubernamental que en el gubernamental. Porque el sector privado está movilizándose, el sector privado sabe a lo que se enfrenta en el largo plazo y empieza a asumir acciones, la sociedad civil tiene propuestas, las poblaciones indígenas tienen demandas y exigencias, y creo que esa plataforma llamada la Declaración de Lima-París de Acción Climática es un buen espacio para concretar decisiones y para darle más confianza al proceso. La tercera vía es la vía de las contribuciones nacionales.
¿Por qué? Porque una vez que se pongan en la mesa las contribuciones nacionales, lo que va a quedar claro es que todavía hay un gap, todavía hay un espacio de emisiones por cubrir. Y como ese plazo va a ser de octubre a diciembre, se puede generar un altísimo nivel de angustia. Entonces es mejor ir sabiendo cómo vamos a enfrentar la situación de este gap de cobertura de emisiones en el corto plazo. Y la cuarta vía es la vía de las finanzas climáticas. Se requiere que haya ya este año una distribución de recursos a los países especialmente más vulnerables y más pobres, y que a su vez haya una segunda ronda de movilización de recursos en tanto se pueda determinar con claridad su uso. Entonces, el debate no es un debate fácil, no es un debate complejo, pero sí creo que es un debate posible. Y creo que la manera como Varsovia avanzó, como Lima también reforzó, nos va a llevar definitivamente a que en París se avance en ese sentido. Y quizás para terminar, sí vale la pena también reconocer que el debate climático merece a su vez que identifiquemos algunos elementos centrales que merecen ser puestos de relieve, como lo hicimos nosotros en Lima. Nosotros identificamos 5 temas centrales del debate que eran importantes no solamente para el Perú, sino para el hemisferio. Bosques, de hecho bosques y poblaciones indígenas vinculadas a bosques es fundamental. Océanos, que es un tema poco considerado en el debate climático, y los océanos están acidificando, especialmente por la presencia masiva de carbono que se genera por las emisiones, y hay un proceso altísimo de acidificación. Montañas, glaciares y agua. Nos olvidamos del ecosistema de montaña regularmente, y el ecosistema de montaña juega un rol central, además en sistemas de provisión de agua. Energía, de hecho energía central, y ciudades sostenibles. Yo creo que el hemisferio, y en especial América Latina y el Caribe, deben trabajar fuertemente el concepto de ciudades sostenibles. Hoy día 70% de las emisiones de gas de efecto invernadero vienen de las ciudades, y el incremento de población en ciudades es gradual pero significativo. Ya hoy día se considera que en áreas urbanas también vive el 75% de la población mundial. Entonces, el tema de ciudades sostenibles es una oportunidad. Creo que estos debates temáticos también contribuyen al debate global. Aunque a veces algunos se preguntan ¿y por qué estos temas no están en la discusión central? Y ese es un tema interesante, salvo bosques. Y es que el debate climático se inició desde el concepto de las emisiones, pero no desde los temas. Entonces a veces sorprende no encontrar tantas menciones a salud, no hay muchas menciones a educación, océanos es un tema que está un poco alejado, porque no es un debate temático en el sentido de que ingresa por los temas, es un debate que ingresa por las emisiones, cualquiera fuere su fuente. Sin embargo, los temas han ido ganando relevancia en el debate climático y por eso vale la pena tenerlos presentes. Espero que haya precisado, no sé si con algo de desorden, un poco los retos y tratado, como he intentado, de transmitir un mensaje político sobre la necesidad de tener un mayor involucramiento en lo que yo espero sea un éxito al final de este año en París. Muchísimas gracias. Thank you very much. Thank you very much, Minister, for your presentation and also for your country-sound leadership on the importance of climate change. I also wish to thank you for your insightful views concerning the necessary elements for tackling climate change, and also for your suggestions as to how we can ensure the success of the upcoming COP. Esteemed colleagues, as indicated earlier today, climate change is one of the biggest global challenges that we are facing, and it is of great importance for our region. The OAS has a lot to offer and can certainly contribute in supporting the OAS member states in the preparations towards the COP22 event. Through the Inter-American Council for Integral Development and its meeting of ministers and high-level authorities on sustainable development,
we can not only advance our positions as a region, but we can also contribute to support member states with meeting commitments made in the area of sustainable development and climate change. The OAS, through its programs being implemented by the Department for Sustainable Development in the Secretariat for Integral Development, has been leading a number of efforts which are aimed at reducing greenhouse gas emissions, as well as building capacity of member states to adapt to the projected impacts of climate change. I am pleased to note that the OAS was the initiator and the manager of the Caribbean Planning for Adaptation to Climate Change, which was the very first climate change adaptation project to be implemented in the developing world and in our region. It is actually this project which has laid the foundation for the establishment of the Caribbean Community Climate Change Center in Belize. Currently, the OAS is also assisting 7 governments sharing the La Plata, Chaco, and Rio Bravo river basins with the design of strategic action plans for the management of these basins that take into account the effects of climate change. Furthermore, as instructed by the General Assembly in October 2014, in the review and the update of the Inter-American Program for Sustainable Development PITS project, member states will not only take into consideration the outcomes of COP 2020 and the conclusions of the 5th assessment report of the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change, but they have also committed to include measures that will address the adverse effects of climate change, especially with respect to the most vulnerable states in our hemisphere. Having said this, I would now like to open the floor for delegations that wish to comment on the presentations that have been made this morning by Ambassador Tubiana and just now by Minister Vidal. So with that, I would start to offer the floor to the Ambassador of Uruguay. Ambassador, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Muy brevemente tenemos 3 puntos que querríamos destacar en la mañana de hoy. En primer lugar, agradecer especialmente las presentaciones del señor Ministro del Ambiente del Perú y Presidente de la COP20, señor Manuel Pulgar Vidal, y también de la señora embajadora francesa encargada de las negociaciones climáticas para la COP21, señora Laurence Tubiana. En segundo lugar, señora Presidenta, nos gustaría destacar que el tema del medio ambiente es precisamente uno de los ejes temáticos del documento de mandatos para la acción que nos encontramos preparando para la próxima Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Panamá en abril próximo. Y para finalizar, señora Presidenta, querríamos transmitir nuestro deseo de que ojalá se pueda consensuar la perspectiva del hemisferio de cara a París 2015. Muchas gracias. Thank you, Ambassador Carras. I would like to offer the floor to Minister Vidal. Would you like to respond? The Minister would prefer to answer or to respond to the various comments after hearing the various delegations. Having said that, I would like to offer the floor now to the delegation of Brazil. Obrigado, senhora Presidente. A delegação do Brasil gostaria de agradecer as apresentações feitas
pelo ministro Pulgar Vidal e pela embaixadora Tubianá. Evidentemente, é bastante claro a relevância do tema, a importância dessa discussão. Como o próprio ministro do Meio Ambiente do Peru concluiu aqui hoje, nós não podemos nos dar ao luxo de não chegarmos a um acordo em Paris no final deste ano. Quer dizer, o tema é por demais importante para que nós continuemos a adiar uma decisão a respeito. Eu diria que se a preocupação com a mudança do clima antes era vista como um mero debate entre cientistas, hoje em dia esse é um tema que já interessa diretamente as nossas sociedades. E isso, sobretudo, porque os efeitos das mudanças do clima se sentem de maneira direta sobre as nossas populações. No caso do Brasil, especificamente, esse ano nós estamos vivendo condições extremas, onde temos verificado a maior seca dos últimos 100 anos no sul e sudeste do país, principalmente, ao mesmo tempo que temos as maiores enchentes dos últimos 30 anos no norte do país, ou seja, essa situação de desequilíbrio é por demais evidente para que as nossas populações possam se manter afastadas dessa discussão, ou seja, ninguém mais deixa de comentar e de discutir os efeitos das mudanças do clima. Então, sem dúvida alguma, é algo que nos diz respeito a todos e que requer medidas e decisões urgentes de nossa parte. Sem sombra de dúvida, a COP20, como observou o ministro, já demonstrou a urgência da necessidade de uma tomada de decisão e certamente o Paris virá confirmar que, se não chegarmos a um acordo que seja crível, que seja útil e válido, em dezembro deste ano, nós estaremos vivendo ou condenando as nossas populações a um risco ainda muitíssimo mais grave do que já temos vivenciado até agora. Muito obrigado. Thank you so much. I recognize the delegation of Mexico. Ambassador Rabasa, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. La misión de México felicita a Perú por la organización y exitosa conducción de la COP20, de la cual emanó el borrador de Lima, y saluda al señor Manuel Pulgar Vidal, ministro de Ambiente de Perú y presidente de la COP. El borrador de Lima sirvió como base para el texto de negociación adoptado en Ginebra el pasado 13 de febrero, en el marco de la octava parte de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la plataforma de Durban. México reitera la necesidad de que todos los países miembros de la comunidad internacional participen en la solución del problema global del cambio climático, con base en el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas, y en el contexto de las circunstancias nacionales, con el concierto de todas las naciones. México espera terminar en la COP21, París, 30 de noviembre al 11 de diciembre de este año 2015, un nuevo acuerdo bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la que todos los países participemos. Se exhorta a los países miembros a llevar de buen puerto las negociaciones de este año a fin de alcanzar un acuerdo ambicioso y efectivo. México realiza esfuerzos por presentar por adelantado su contribución al nuevo acuerdo, contribución tentativa determinada nacionalmente, o como se dice, Intended Nationally Determined Contribution, con medidas de reducción de gases de efecto invernadero y también de adaptación al cambio climático. Hace un llamado a todos los países del hemisferio a hacer lo propio, de conformidad con los principios de la Convención y ante la realidad de que todos sufrimos los impactos de este fenómeno global.
Finalmente, señora Presidenta, México considera que se debe aprovechar la oportunidad histórica que ofrece la COP21 para enviar un mensaje claro de voluntad política y de visión de largo plazo para transitar hacia una economía baja en carbono, disminuir la vulnerabilidad e incrementar la resiliencia de ecosistemas, economías y sociedades. Muchas gracias. Thank you, Ambassador Abasa. I would like to offer the floor to the delegation of Colombia. Muchas gracias, señora Presidente. La delegación de Colombia agradece la exhaustiva y excelente presentación hecha por el ministro Pulgar Vidal sobre los resultados de la COP20 y los avances de la misma. También la presentación de la embajadora tubiana, y resaltamos de la misma la importancia de las contribuciones de las organizaciones no gubernamentales en el camino a la COP21 en París. Aprovechamos también este espacio para reiterar y celebrar el resultado exitoso de la COP20, que cumplió en Lima a través de una gestión transparente e inclusiva en manos de la presidencia peruana, con todos los objetivos que se habían fijado para avanzar en esta compleja agenda multilateral. Nuestro país ve las reducciones de gases de efecto invernadero como un requisito para lograr el desarrollo. Por esta razón, como lo mencionó el ministro Pulgar, contamos con una estrategia de desarrollo baja en carbono y estamos avanzando en todos los frentes que se han definido a nivel internacional para implementar RED+. Para Colombia es fundamental que el nuevo acuerdo esté orientado por todos los principios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, entre ellos el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Colombia quisiera reiterar la importancia de que el resultado de la COP21 en Francia consista en un acuerdo jurídicamente vinculante, aplicable a todos los países y que incluya los temas de mitigación, adaptación y medios de implementación, de manera tal que le permita a la comunidad internacional avanzar hacia la integridad ambiental de la cual hablaba hoy el ministro Pulgar, y la reducción de emisiones globales suficientes para mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 grados centígrados. Celebramos en este contexto la decisión de la presidencia peruana de continuar adelantando gestiones informales durante 2015 que nos ayuden a avanzar de la mejor manera en los próximos meses hacia la COP21 en París. Estaremos, señor ministro, en total disposición para apoyar a Perú y a los demás países en este proceso. Gracias. Thank you so much. I have the pleasure to offer the floor now to the Ambassador of St. Vincent and Grenadines, Ambassador Prince. Go ahead. Thank you very much, Madam Chair. Good morning to everyone. Madam Chair, I'd like to begin by joining you in welcoming to the House of the Americas the Honorable Minister Vidal Pulgar from Peru, Minister of Environment, and to thank you, sir, for your very informative presentation this morning and keeping us abreast here in the OAS of what is going on in the COP20 process. We also wish to congratulate Peru for hosting of a successful meeting and also to congratulate Nicaragua on assuming the vice presidency. We think that it's a singular honor to have not just one, but two member states from this hemisphere leading this very important process. Mr. Minister, the stakes are particularly high for small island developing states such as St. Vincent and the Grenadines, which face multiple vulnerabilities. And we would like to reiterate the message conveyed by Nauru on behalf of the Association of Small Island States at the COP20. We welcome the initial capitalization of the Green Climate Fund, and we hope that contributions to the Green Climate Fund will commence with the capitalization of the pledges as soon as possible, and that the GCF will be able to approve projects and programs by mid-2015 and immediately make funding available thereafter. We note the COP20 decision report on the Green Climate Fund to the Conference of Parties and the guidance to the Green Climate Fund, and we urge significant progress towards providing more predictability and clarity on how
developed country parties will fulfill their pledge of mobilizing $100 billion per year by 2020. The subject of climate finance is vital to small island developing states. Sir, St. Vincent and the Grenadines understands the complexity of the negotiations involved in this United Nations process and the multiple competing interests. Nonetheless, we are hopeful that under your esteemed leadership, the decision adopted in Lima, the Lima call for climate action will be implemented, and we will have a universal climate agreement at the end of this year. And not just any agreement, sir, but a durable agreement, as was stated by Ambassador Toubiana of France, whose presentation we heard earlier. And our delegation is in total support of the view that as a hemisphere and through this organization, we can achieve success in this process if we take a united stand in creating a united platform. I think we can be excellent leaders in that regard, because we count among our membership not just developed, but also developing and small island developing countries alike. The oceans have warmed, the sea levels have risen, the storms and hurricanes have intensified. The floods have worsened, the droughts have lengthened. We cannot turn back the clock, but we certainly can agree to take concrete action that will mitigate against those increasing existential threats and implement appropriate adaptation measures once they are clearly defined, as you have urged, Mr. Minister. This is already a reality for my small nation, Mr. Minister. And I heard you say earlier that we need to tie the debate of the climate change to the science. And in our view, in St. Vincent and the Grenadines' view, the science is already clear, but there are the climate change deniers. So my question to you is, what more does the science have to prove to convince the skeptics that climate change is real, that it is an existential threat for many, and that we urgently need a legally binding and meaningful agreement? Mr. Minister, before I close, I wish to reiterate the support of the delegation of St. Vincent and the Grenadines, or more specifically St. Vincent and the Grenadines, to Peru in this process, and we wish you tremendous success. Thank you. Thank you, Ambassador Prince. I would now like to offer the floor to the delegation of Chile. Muchísimas gracias, señora presidenta, por otorgarme el uso de la palabra. Queremos, en primer lugar, agradecer la valiosa presentación que hoy nos ha hecho el ministro de Ambiente del Perú, el señor Manuel Pulgar Vidal, y de igual manera agradecer a la misión del Perú por permitirnos contar con tan ilustre visita. De igual manera, nuestros agradecimientos a la intervención de la embajadora Laurence Toubiana de Francia por los antecedentes que nos ha compartido. Sin lugar a ninguna duda, señora Presidente, la organización de la 20ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP20 fue un desafío de la mayor relevancia para cooperar con el desarrollo sostenible del planeta, y agradecemos por ello al Perú su trabajo para promover avances en las discusiones sobre el nuevo Acuerdo Climático Universal, cuyas discusiones deberían estar terminadas en París en diciembre próximo, en la COP21, para entrar en vigor el año 2020. Mi país entendió la importancia de la cita y concurrió con una destacada delegación a la misma, encabezada por primera vez por un presidente de la República, su excelencia Michelle Bachelet. En la oportunidad, nuestro país recordó que los países que somos marginales en la emisión de CO2 podemos y debemos participar activamente en la solución del problema a través de la acción climática, y por ello, como acción concreta, nuestra Presidente anunció el compromiso voluntario de nuestro país de reducir en un 20% su trayectoria de emisiones hacia el 2020. Asimismo, y en el área relativa a contar con una decisión que refuerce el mecanismo de contribuciones nacionalmente determinadas, nuestra mandataria informó que, en línea con el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y respectivas capacidades, se estaba presentando un anteproyecto de contribución nacional
para someterlo a consulta pública. También en la oportunidad destacó, primero, la aprobación del Plan Nacional de Adaptación, instrumento con más de 100 acciones, tanto transversales como sectoriales, en diferentes áreas de relevancia en el tema. Y en segundo término, la presentación de un primer informe bianual de actualización de inventarios de emisiones como una señal de transparencia y consiguientemente de compromiso. Señor Ministro, en Lima quedó demostrado que nuestra región juega un papel decisivo en la transición hacia un nuevo paradigma de sostenibilidad y que nuestros recursos naturales, nuestros glaciares, nuestros bosques, nuestros recursos hídricos son elementos fundamentales de nuestra riqueza e identidad, que nos alientan a seguir trabajando por el logro de un acuerdo global vinculante y aplicable a todos que incluya las necesidades de los más vulnerables. Asimismo, en Lima, y gracias a su trabajo, se lograron avances en un documento de elementos, incluido en la Declaración de Lima, destinado a alcanzar este nuevo acuerdo en París, y se demostró que podemos caminar hacia posiciones comunes y ambiciosas para estabilizar las emisiones y responder de esta manera a nuestras necesidades de adaptación. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you, Ambassador Lira. I wish to offer the floor now to the delegation of the United States. Go ahead, sir. Thank you, Madam Chair. And thank you, Mr. Minister, for your presentation today and for your continuing personal leadership and that of your country on this critical endeavor. The United States is committed to finalizing an ambitious, inclusive, and indeed historic agreement this year at COP21 in Paris. By accomplishing all of its objectives in December, the United States believes that the Lima Climate Conference has provided considerable momentum towards reaching that goal. We'd like to thank Peru for hosting the meeting and again commend Minister Pulgar Vidal on his successful chairmanship. First, as the Minister has mentioned, first the parties reaffirmed the invitation from the 2013 Warsaw Conference to put forward post-2020 emissions contributions well in advance of the Paris negotiations in December. For its part, the United States will formally submit its intended nationally determined contribution by the end of this month, in the first quarter of 2015. We urge others in the position to do so, we urge others in a position to do so, to indeed do so, to do the same at this time. Second, participating countries agreed on a detailed set of information that parties will submit with their contributions to ensure that they are clear and understandable. There is indeed legitimate need for parties to understand each other's contributions, both to motivate individual parties to put forward ambitious contributions in the first instance and to assess the mitigation effort of parties in the aggregate. Third, we agreed in Lima that countries' targets will be made public. And fourth, it was decided that parties can consider communicating their undertakings to become more resilient. This will be helpful as countries work to integrate adaptation into national development planning. My country believes, therefore, that we are indeed on the path to a successful agreement in Paris in December 2015. We already have pollution reduction contributions on the table from the three largest emitters, the United States, China, and the European Union, the three largest emitters in the world. We also have a Green Climate Fund that has, as its initial capitalization, pledges that now exceed our goal of $10 billion. And we currently have a framework for all countries to come forward this year with clear and ambitious emissions contributions. As the Minister noted, we will have a very different global energy framework by 2030 from that which we have today. Greener, more resilient, and more sustainable. Again, we would like to thank you and your colleagues, Mr. Minister, for hosting the meeting. We look forward to continuing to work with you and our French colleagues to make COP21 in Paris a success as well. As has been said before, there is no plan B, if only because there is no planet B. Thank you very much. Thank you so much. The delegation of Suriname has the floor now. Thank you, Madam Chair. The delegation of Suriname takes this opportunity to thank the Minister of Environment of Peru, His Excellency Manuel Pulgar Vidal, for his informative presentation on the 20th Conference of Parties to the UN
United Nations Framework Convention on Climate Change, held in December in 2014 in Lima. We would also like to express our gratitude for his leading role as the president of COP20. We also wish to thank Ambassador Tubiana for a presentation on the status of the preparations of COP21 to be held this December in Paris, France. The Lima conference has indeed achieved a range of important outcomes and decisions, which will be a stepping stone to ensure the success of COP21. Madam Chair, climate change continues to adversely impact the quality of life and the long-term viability of the natural environment across the hemisphere, causing a deterioration of the welfare and security of present and future generations. It is therefore a must that we take responsibility for finding effective and equitable solutions to climate change. And we must do this in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities, respective capabilities, and all other principles, objectives, and provisions of the UNFCCC. The government of Suriname attaches high importance to the cross-cutting nature of climate change, particularly in relation to the impact on the economic, social, infrastructure, and agricultural development processes in our country. It is in consideration thereof that within Suriname's multi-annual development planning, the government has recently incorporated environment as one of the 5 developmental pillars. The government of Suriname is also mindful of the numerous studies conducted that have indicated that Suriname is amongst the top 10 low-lying coastal states with the potential to suffer severe damage from the effects of climate change. These studies have also determined that the sea level rise of approximately 17 centimeters during the 21st century and the resultant flooding could continue to cause widespread destruction. Suriname, with pristine rainforest coverage of over 90%, is the greenest country on Earth. We're also a carbon-negative society, storing 11 gigatons and absorbing more than 8 million tons of forest carbon every year. This indicates that with such carbon storage service and net annual carbon absorption, my country is providing a key ecosystem benefit to the planet and the global community. With this kind of mitigation, Suriname fulfills an important role in the alleviation of some climate-related stress. To consolidate and further advance national efforts to address the impact of climate change, my government has taken decisive steps on a number of fronts to effectively deal with the possible effects of climate change. The government has also started the South Suriname Conservation Corridor project to preserve the south of Suriname, which comprises part of the Amazon rainforest with considerable natural wealth, including biodiversity, freshwater resources, and cultural heritage. In light of the direct impact of climate change on the development of the Americas and our respective countries, we are in support of stronger regional and international collaboration, and we reiterate the need for increased cooperation between all stakeholders. Working together will be critically important for tackling climate change effectively and for efficiently rendering the financial and technical support that will help reduce the vulnerability, particularly of small island developing states and low-lying coastal states. Henceforth, Suriname is committed to contributing to the success of the upcoming COP21. Thank you, Madam Chair. Thank you, Delegation of Suriname. I wish to offer the floor now to the Delegation of Paraguay. Ambassador. Gracias, señora presidenta. Asimismo, queremos agradecer y felicitar muy especialmente al gobierno del Perú por el impulso asignado y los resultados emanados de la 20ª Conferencia de los Estados Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la 10ª reunión de partes del Protocolo de Kioto realizadas en Lima. Y a usted, señor ministro, por su presentación. Recibimos entusiastas el llamado de Lima para la acción por el clima, con el compromiso inequívoco de seguir contribuyendo con los esfuerzos que se vienen realizando para la reducción de emisiones y la promoción de inversiones verdes encaminadas al uso de energías renovables. Con este objetivo, nuestro país, prácticamente toda la energía que se consume proviene de la generación hidroeléctrica. El Paraguay es uno de los países productores mundiales de azúcar orgánica, además de otros cultivos de esa naturaleza,
y teniendo en cuenta la alta dependencia de nuestro modelo económico a la producción agrícola, hacemos énfasis en la necesidad de implementar los recursos que sean necesarios para mitigar los efectos del cambio climático. Reconocemos que la adaptación al cambio climático genera costos que inciden al desarrollo de nuestros países, pero los costos de la inacción son aún mayores. La adaptación es una prioridad para Paraguay por ser un país altamente vulnerable. Apostamos a un crecimiento económico inclusivo mediante la diversificación productiva con participación de todos los agentes económicos, asegurando la sostenibilidad ambiental y dando al ser humano un papel protagónico con especial atención a las vulnerabilidades, los desafíos y las necesidades particulares de mi país. Sin embargo, estos esfuerzos resultan insuficientes mientras no exista un compromiso sustancial para reducir las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestro país tiene una participación mínima en las emisiones a nivel global, pero se ve afectado en forma considerable y creciente por los efectos del cambio climático. Por eso reafirmamos el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas en esta materia. En el ámbito regional, estamos convencidos de que la OEA puede aportar su plataforma de convergencia política para que nuestros gobiernos contemplen los esfuerzos que se vienen realizando a instancias de la Organización de las Naciones Unidas. Por ello, comprometemos desde ya nuestros mayores esfuerzos y absoluta disposición para que la próxima reunión de ministros y altas autoridades de desarrollo sostenible a realizarse en octubre en Honduras podamos adoptar un documento que aporte un valor agregado a los trabajos que se vienen realizando. Agradecemos y reconocemos nuevamente el impulso de los gobiernos de Perú, Francia y Honduras, esperando seguir colaborando para llegar a los resultados satisfactorios hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Thank you, Ambassador. I recognize the Ambassador of Bolivia now. Ambassador Pagui, you have the floor. Muy buenos días a todas y todos. Muy buenos días, señora presidenta. Agradecer la presentación del señor ministro de la República del Perú y asimismo de la embajadora de Francia. Respecto al tema que hemos escuchado el día de hoy, el presidente Morales constantemente ha expresado y expresa que la naturaleza, el medio ambiente, la madre tierra pueden vivir sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin ella. Por lo cual nosotros desde Bolivia percibimos que el tema del cambio climático es un tema de sobrevivencia de la humanidad. En el tema climático cada día la misma naturaleza nos demuestra la gravedad y la complejidad del mismo, por lo cual la importancia de profundizar en el debate, como lo ha mencionado el señor ministro, pero fundamentalmente en encontrar acuerdos que nos permitan avanzar en resultados certeros y sin retrocesos. Nos parece importante el debate desarrollado en Lima durante la COP20. Como todos conocemos, sus resultados están expresados en dos documentos, un documento principal en el cual se registran mandatos sobre contribuciones, compromisos de mitigación y adaptación, y un segundo documento anexo al primero que recoge las propuestas centrales de los países con opciones para la negociación del futuro instrumento legal a aprobarse en París durante la COP21. A Bolivia le preocupa el retroceso respecto a la responsabilidad que tienen los países desarrollados. Si bien se da un mandato a los países desarrollados a proveer financiamiento a los países en desarrollo, los países desarrollados intentan diluir y no explicitar la obligatoriedad que tienen mediante este mandato, obteniendo o incluyendo, abriendo la posibilidad de realizar contribuciones voluntarias. Bolivia ha tenido una participación activa durante los procesos y los debates sobre el cambio climático. Por lo tanto, ha generado diversas propuestas, entre las cuales se destacan la propuesta sobre la constitución de un Tribunal Internacional de Justicia Climática con un régimen de control y monitoreo. Asimismo, consideramos que los países desarrollados
deben hacer mayores esfuerzos para reducir en mayor cantidad las emisiones de gases de efecto invernadero. No acompañamos la mercantilización de las soluciones a la crisis climática. Rechazamos el mecanismo de mercados que se pretende aprobar. De la misma manera, se propone crear un mecanismo internacional de resiliencia climática y de desarrollo sostenible para el apoyo a los países con financiamiento y provisión de tecnología en la implementación de sus estrategias nacionales de cambio climático e incremento significativo en reducción de emisiones con enfoques no basados en el mercado de carbono. Finalmente, Presidenta, informo a ustedes que mi país organizará en este año la Cumbre Mundial de Movimientos Sociales y Organizaciones de la Sociedad Civil sobre cambio climático para debatir y generar propuestas para llevar a la COP21 a realizarse en París. Esperemos que durante la COP21 se puedan recoger todas las propuestas y construir acuerdos para tener un instrumento legal de cumplimiento obligatorio para todas las partes, de cumplimiento obligatorio para todos los estados, y de esta manera realmente podamos tener resultados certeros y a largo plazo. Gracias, Presidenta. Thank you, Ambassador Paris. I would like to offer the floor now to the delegation of Canada. Merci, Madame la Présidente, et bonjour à tous. Tout d'abord, notre délégation voudrait remercier l'ambassadrice Toubiana et le ministre Pulgar Vidal pour leur présentation ce matin. Le Canada a grandement apprécié tout le travail effectué par le gouvernement du Pérou afin d'assurer le succès de la COP20 à Lima en décembre dernier. L'établissement d'un nouvel accord sur les changements climatiques pour la période post-2020 est un objectif de longue date du gouvernement canadien. Ainsi, notre gouvernement collabora avec tous afin que nous puissions atteindre un accord effectif et inclusif lors de la prochaine réunion à Paris. For Canada, an effective agreement must include a commitment to mitigation actions by all the world's major emitters of greenhouse gases. Canada also recognizes that financing for developing countries is a key part of the discussions and has pledged $300 million to the Green Climate Fund, in addition to its previous investment of $1.2 billion under the Fast Start Finance. Vous pouvez donc compter sur notre collaboration au cours des prochains mois afin que la réunion de la COP21 soit un succès à Paris en décembre prochain. Merci. Thank you so much. I offer the floor now to the delegation of Honduras. Gracias, señora Presidenta. La Misión Permanente de Honduras desea aplaudir y agradecer la presentación del señor Ministro del Ambiente del Perú, el señor Manuel Pulgar Vidal, sobre un tema fundamental que debe constituir parte de la agenda común de todos los Estados miembros. Asimismo, quisiéramos manifestar nuestro compromiso como Presidencia de la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible con el tema. Estamos convencidos que este foro está idealmente posicionado para servir como punto de encuentro y diálogo sobre las cuestiones relacionadas al cambio climático, y que la Secretaría General, por medio del Departamento de Desarrollo Sostenible, podría facilitar el intercambio de experiencias en ese tema para apoyar los compromisos voluntariamente asumidos en Lima e impulsar el proceso de toma de decisiones, haciendo una especie de puente entre la ciencia y las políticas públicas. De igual manera, tomamos como insumos los resultados de los informes del Grupo Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Honduras, en carácter de presidente de la CIT, está en disposición del señor ministro y presidente del proceso del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para avanzar en temas en la OEA en beneficio del hemisferio y de sus generaciones futuras. En nombre de la misión de Honduras y del mío propio, reiteramos todo nuestro apoyo y compromiso para cuidar y mejorar nuestro continente. Muchas gracias. Thank you so much. The delegation of Ecuador, Ambassador, please go ahead. Gracias, señora Presidenta. Deseo agradecer a las delegaciones de Perú y de Francia por las presentaciones realizadas,
tanto por el señor ministro como por la señora embajadora, respectivamente. En el Ecuador, entre 1960 y el año 2006, la temperatura media se ha incrementado en casi 1 grado centígrado, y en el mismo periodo hubo un incremento de 33% en las precipitaciones en la región litoral, produciendo impactos sobre la agricultura, los recursos hídricos, los ecosistemas y especialmente en la vida de las personas. Mi gobierno está trabajando de manera decidida a través de la aplicación de políticas públicas en varias aristas, como la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero y la adaptación desde los diferentes sectores. En este sentido, desde el año 2007 nos encontramos ejecutando una agresiva política para el cambio de matriz energética y productiva. La electricidad generada por las centrales hidroeléctricas se utilizará para mejorar la producción en reemplazo de los hidrocarburos y el gas asociado. Un ejemplo de eso, ya lo conoce el señor ministro, es lo que denominamos el programa de sustitución de cocinas de inducción en reemplazo de las cocinas de gas licuado que tenemos en este momento en el Ecuador. Con estas políticas hemos estimado una reducción de aproximadamente 11 millones de toneladas de CO2, que equivale a un total de 39% del total general del sector eléctrico, del sector energético, perdón. Y esto es una evidencia del esfuerzo que tiene o que hace el Ecuador para mitigar el fenómeno del cambio climático, por lo menos desde nuestro país. El cambio de generación energética de combustibles fósiles a la hidroeléctrica es fácil de verificar. En el año 2007, más del 80% de la energía era generada por centrales que utilizaban derivados de petróleo. Esperamos que después del año 2016 el Ecuador dejará de depender de la quema de combustibles fósiles para contar con un 95% de energía proveniente de fuentes renovables, especialmente hídricas. Pero, desde luego, reconocemos que al ser el tema del cambio climático un tema global, un problema global, se requiere de un esfuerzo también global. Por ello, el Ecuador busca capitalizar el Fondo Verde Climático, que representa un apoyo para la mitigación y adaptación de países en desarrollo. Es prioritario para nuestro gobierno alcanzar un nuevo acuerdo que permita hacer operativa la gestión de mitigación a gran escala, viabilizar el financiamiento, la transferencia de tecnología y capacidades para la adaptación al cambio climático, especialmente para los países más vulnerables y los más afectados. Con esto quisiera agradecer nuevamente la presentación del ministro del Perú y desear la mejor de las suertes, pero sobre todo el compromiso para la conferencia en París. Gracias. Thank you, Ambassador Albuya. I wish to offer the floor now to the Executive Secretary for Integral Development. Thank you, Chair. Like the delegations that have spoken before me, I wish to also join my voice to congratulate and thank Minister Pulgar Vidal, one for his leadership in the COP20 process, his ongoing commitment and leadership on this issue of climate change, and for agreeing to share his experience, his knowledge, and his drive with us in the context of this joint PCCD today. I also want to thank, of course, the Permanent Mission of Peru for helping to organize this particular meeting, and it would be remiss of me not to also thank the Permanent Observer of France and for his support in bringing Ambassador Tubiana to join us today. I think as we've listened to both Ambassador Tubiana and Minister Pulgar Vidal and the comments from the delegations around the room, what we're hearing is that the implications of climate change are far-reaching, profound. The implications are borderless,
the inclusive, and we're talking about a threat that will leave no one behind. In this regard, I think what the ambassador from Brazil said in his remarks, that this is such an issue that we do not have the luxury of failing, is exactly on point. And I think that is why within the context of the OAS and the Executive Secretariat for Development, we are fully committed to continue working with member states as you identify these issues of priority and how you wish to work on them. The leadership of Peru, I think, in COP20 really does give that country a really prominent role, I think, in helping to facilitate some of the discussions and dialogue heading into COP21, and perhaps helping us as a hemisphere to coalesce in terms of a position going into that meeting. But there are several things happening this year that are also of importance that I think also have bearing on this particular discussion today. Of course, within the context of the Summit of the Americas, we know that the negotiations of the GRIC so far have had some discussions on sustainable development and climate change, and there's even some language that I know member states are negotiating. But in October of this year, as Honduras has mentioned, and I think several other delegations, we have a meeting of ministers of sustainable development that will occur in Honduras. This is important for the OAS. We haven't had one of these meetings in several years. And this particular meeting is going to hopefully adopt the Inter-American Program for Sustainable Development, which will be a 5-year program. So that is something that I hope all member states will be fully committed to, because what is negotiated heading into Honduras, what is adopted in Honduras, really will have, I think, for us for the next several years, 5 to 10, a really great impact in terms of how we as an organization approach this issue, and perhaps how member states see themselves also dealing with that. So we have these various processes of convergence that I think having a platform here at the OAS for policy dialogue does give us that opportunity really to have an opportunity to impact, to bring together member states at the hemispheric level, that going into the global discussions can really be very useful and influential. And so I want to close by saying just a couple of things, because I like to listen to everybody around the table and pull out what I think are some of the key messages. I think what we're hearing is that for us to really be impactful in this whole process, we need political commitment. 2, we need financial investment. 3, we need to have the collaboration with the science. 4, we need public participation, because multi-stakeholder engagement really will give the weight and the sustainability for these issues to move forward. And so I hope that coming out of today and heading into our other policy processes coming up, that we're going to continue to receive the same kind of engagement from member states across the board. We know that many of you have been reaching out to us on some of these issues, particularly in the last few months, where we've seen impressive work in several countries and working with the OAS in the area of sustainable cities, which I think the minister mentioned, in renewable energy, where we've been doing quite a bit of work since 2009, on some of the environmental law issues. But at the end of the day, I always like to say it comes back to what member states want. There's what the Secretariat would like to do, but at the end of the day, it is what member states want. You guide, you lead, we facilitate. And so we very much look forward to continuing this conversation and seeing how we can support this process. And I'd like to also indicate, certainly to the permanent observer of France who's here, that we as a Secretariat are very much committed to continuing to help the process in terms of how the hemisphere can contribute to COP21. So thanks again to Minister Pulgar Vidal. It was good seeing you again, and we look forward to continuing to work with you. Thank you, Madam Executive Secretary. I wish to offer the floor now to the Minister to respond to some of the comments and the questions. You have the floor, sir. Thank you. No voy a tomar mucho más de su tiempo porque
considerando la hora puede ser que terminen muy enojados. Y solamente quiero hacer un comentario resumen a lo que han sido sus intervenciones, que agradezco. Lo primero es que creo que todos sabemos, conocemos y coincidimos sobre lo que son las consecuencias del cambio climático. Y cuando uno mira el cambio climático con todas sus consecuencias negativas, la única consecuencia positiva es que nos ha obligado a tomar conciencia sobre su existencia y sobre la capacidad que tenemos desde las distintas disciplinas y desde las distintas posiciones de tomar acción para contrarrestar sus consecuencias futuras. Y creo que esa es una base común sobre la cual uno puede construir con optimismo una agenda de futuro. Lo que me mueve a una pregunta realmente valiosa que me formuló la embajadora de Saint Vincent. Es clarísimo, especialmente en un estado insular, las consecuencias del cambio climático. En realidad uno se preguntaría, ¿qué más ciencia se necesita para comprobar lo que está pasando? Y en realidad, efectivamente, yo creo que la ciencia es muy clara en decirnos lo que ya está pasando. La ciencia nos ha señalado que hemos incrementado ya la temperatura en 0.85 grados. La ciencia nos dice que no debemos incrementarla en más de 2 grados centígrados, ese es el umbral. En realidad, de preferencia dice 1.5, pero en todo caso no más de 2 grados. Es decir, el crédito que queda es muy poco, es 1.15 grados. La ciencia nos dice que la tendencia actual nos llevaría a incrementar esas temperaturas en casi 3.7 si seguimos en un escenario business as usual, por lo tanto hay que cambiar. La ciencia nos dice que el nivel del mar ya se incrementó entre 17 a 19 centímetros promedio, lo que significa que en algunos lugares se ha incrementado aún más. Y entonces coincido en que la pregunta es ¿qué más ciencia necesitamos para saber que hay un problema? Y creo que efectivamente, más que más ciencia, lo que necesitamos es encontrar las opciones políticas para responder a las necesidades científicas, que es el gran reto. Ese es el gran reto. Porque como yo les dije durante la exposición, es probable que cuando se presenten las contribuciones nacionalmente determinadas, de aquí a octubre máximo, lo que vayamos a tener es que cuando se analicen los efectos agregados, vamos a tener un mundo que está por encima de los 2 grados. Entonces hay este gap de emisiones que tenemos que reducir y la pregunta es ¿cómo lo podemos hacer? Entonces es bueno mantener a la ciencia cerca porque la ciencia nos da el marco para la decisión política. Pero ese marco de decisión política va a requerir ser incrementado con medidas innovativas para cubrir, en especial, porque si no lo hacemos, países o estados como los insulares quedan muy expuestos. En ese sentido, lo que hizo el panel de cambio climático en el reporte síntesis del 2 de noviembre o 3 de noviembre del año pasado fue positivo porque por primera vez la ciencia incorporó un documento de opciones políticas, todo lo que uno puede hacer. Entonces es interesante ver a esa ciencia más cerca de la decisión política, cosa que habitualmente no ocurría, la ciencia estaba muy distante. Porque este es un proceso interesante. Cuando en el año 92 el mundo toma la decisión de suscribir un convenio, lo hace por la información científica. O sea, el panel muy joven en ese entonces nos dice que hay un problema y suscribimos como mundo, como planeta, un convenio. Pero luego nos empezamos a divorciar significativamente de la ciencia. La ciencia pareció no importar. Yo creo que estamos en un momento donde la ciencia ha vuelto al debate con mensajes más claros, con opciones políticas más precisas, y eso es bueno tenerlo en cuenta para saber aquello que no queremos hacer. Les decía yo hace un momento, las ciudades y el rol de las ciudades. A veces nos imaginamos el problema climático fuera de nosotros, está en las ciudades donde habitamos habitualmente. Y las soluciones están en las ciudades que habitamos, en construcción vial, en manejo de residuos, en construcciones sostenibles, en uso más eficiente de energía, entre otras respuestas muy concretas.
donde hay tecnología disponible a la que tenemos que ir accediendo. Y las dos últimas ideas es, yo veo con mucho valor la reunión que hay pronto en Honduras y agradezco a Honduras esa disposición. Yo creo que además este es un caso específico en donde el Perú es la presidencia actual, obviamente, pero saliente de la COP, porque nosotros ya organizamos la conferencia y Francia asume el compromiso de la organización. Sin embargo, hemos encontrado un mecanismo en el cual de la mano podemos llevar el debate hacia adelante, porque podemos generar los balances adecuados, porque venimos de distintas regiones del planeta, tenemos desarrollos económicos diferenciados, tenemos realidades distintas y podemos en ese sentido aproximar posiciones diversas hacia un objetivo común y de consenso. Y no recuerdo quién lo dijo, pero yo sí creo mucho en este concepto de América y el hemisferio con una plataforma común, que creo que lo dijo el embajador de Uruguay. Es posible, básico probablemente. Hay muchos temas que nos unen, hay muchos temas que nos permiten plantear una agenda constructiva. Es difícil, pero es posible establecer una agenda común y creo que la OEA, lo dijo también la secretaria ejecutiva de la Secretaría para el Desarrollo Integral, es posible trabajar con una agenda común si hay el compromiso político, es absolutamente de acuerdo, si hay participación pública, si hay vinculación con ciencia. Es posible que este espacio también contribuya a este debate climático. El debate climático no nos es ajeno, el debate climático es, y con esto termino, probablemente el elemento central de este debate de nuevo paradigma de desarrollo. ¿Nos va a cambiar el debate climático la mirada del mundo de los próximos 50 años? Definitivamente sí. Entonces, es bueno que las distintas instancias como la OEA se involucren de manera participativa en este tipo de debate. Mucha gente pregunta, ¿y cómo Perú se animó a organizar un debate como el climático, que además es costoso para un país de renta media? Además de estar siempre un poco locos, la verdad es que es bueno traer esos debates globales al interior de nuestros países para generar conocimiento de largo plazo. Lo importante es tener una visión de largo plazo y saber que el mundo del 2050 será muy distinto a este mundo del 2015. Entonces, Mr. Sherman, thank you very much for this opportunity. Thank you to all the ambassadors. Thank you to all the representatives of the different OAS countries. To the French ambassador also, thank you very much. And I'm sure that together we can move the world towards success in Paris in 2015. We do need to have that success through an agreement, a common agreement by consensus with all the world together. We cannot fail, that I'm completely sure. Thank you very much. You could have spoken in English. Minister, thank you again. I would like to thank you on behalf of the Permanent Council for sharing all the important and very insightful views regarding the last Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. All the delegations present here have indicated that they will be contributing towards ensuring the success of the upcoming COP. Ladies and gentlemen, we have just concluded the consideration of the issues on our order of business for today. And since there are no further business to consider, I would like to adjourn this meeting. So the meeting is adjourned. Thank you again for your participation. Thank you.